A los 93 años, don Ernesto aún se despierta temprano, como lo hacía cuando era joven. El sol apenas empieza a iluminar su pequeña casa cuando se sienta al borde de la cama y se prepara para ponerse de pie. Pero lo que antes era un movimiento automático, ahora se siente como una prueba de resistencia. Sus rodillas crujen, su espalda se curva involuntariamente y un dolor sordo se extiende desde sus tobillos hasta la cadera. Algo tan simple como caminar hasta la cocina se ha convertido en un reto que no esperaba enfrentar. Hace años, Ernesto era el primero en salir a la calle. Le encantaba caminar al parque, sentarse en la banca de siempre y observar la vida a su alrededor. Pero ahora, esas caminatas se han vuelto más cortas, más lentas y menos frecuentes. Solo es la edad, se dice a sí mismo, apoyando una mano temblorosa en la mesa mientras se deja caer en la silla. Pero en el fondo, sabe que hay algo más. No es solo la edad, es la sensación de que su cuerpo ya no le responde como antes. Y eso, más que el dolor, es lo que más le pesa. Durante los últimos meses, ha intentado de todo, masajes, cremas, ejercicios que vio en la televisión. Pero cada vez que intentaba mejorar su movilidad, terminaba más adolorido que antes. Se siente atrapado en un ciclo donde cualquier esfuerzo parece empeorar la situación. La frustración lo consume. No quiere depender de nadie, no quiere ser una carga. Pero cuando piensa en el futuro, en la posibilidad de no poder moverse por sí mismo, el miedo se apodera de él. Esa mañana, mientras revuelve su café con manos cansadas, escucha en la radio algo que lo deja pensativo. El secreto para mantener la movilidad después de los 60 no está en hacer más esfuerzo, sino en hacer el movimiento correcto. Ernesto frunce el ceño. Algo en esa frase se queda dando vueltas en su mente. Tal vez no se trata de fuerza. Tal vez lo que necesita es otra estrategia. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más consejos que te ayudarán a mantenerte fuerte y sin dolor después de los 60. Las palabras que Ernesto escuchó aquella mañana no lo dejaron en paz. El secreto para mantener la movilidad después de los 60 no está en hacer más esfuerzo, sino en hacer el movimiento correcto. Durante todo el día, la frase seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Qué significaba realmente? ¿Por qué nadie se lo había dicho antes? Había pasado meses intentando de todo. Ejercicios que vio en la televisión, movimientos que recordaba de su juventud, pero ninguno le había funcionado. Tal vez, solo tal vez, había estado haciendo las cosas mal. Esa noche, mientras cenaba, su hija Lucía lo notó distraído. «Papá, ¿todo bien?» Ernesto dudó un momento, pero luego suspiró. «Siento que cada día es más difícil moverme. Antes, caminar era algo natural, pero ahora cada paso se siente como si cargara un costal de piedras. Y lo peor es que cada cosa que intento parece empeorar el dolor en vez de ayudar». Lucía lo miró con preocupación, pero en vez de llenarlo de palabras de consuelo, sacó su teléfono y comenzó a buscar algo. «Papá, ¿recuerdas a don Ramón, el vecino que vive en la esquina?» Ernesto asintió. Ramón tenía más o menos su edad, pero era de los pocos que todavía se movían con agilidad. Siempre lo veía en el parque, saludando con energía, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Lucía le mostró un video en la pantalla del celular. Ahí estaba Ramón, con una sonrisa tranquila, demostrando un ejercicio frente a un grupo de personas. «¿Qué es esto?», preguntó Ernesto, intrigado. Es un método que muchos atletas mayores están usando para recuperar movilidad sin lastimarse. Se basa en movimientos naturales del cuerpo, nada de ejercicios forzados ni de rutinas complicadas. Ernesto entrecerró los ojos y se inclinó para ver mejor. Ramón hablaba con confianza, explicando algo sobre la postura, el equilibrio y cómo evitar la tensión innecesaria en las articulaciones. No eran los ejercicios típicos que había visto antes. No se trataba de levantar pesas ni de hacer interminables repeticiones. Todo parecía suave, preciso, diseñado específicamente para personas de su edad. Algo dentro de él se encendió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad en lugar de frustración. «Llévame con él», dijo, con un tono firme. Lucía sonrió. «Mañana en la mañana, papá, te va a sorprender lo que aprenderás». Esa noche, Ernesto se acostó temprano, pero su mente no dejaba de trabajar. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una razón para levantarse con entusiasmo al día siguiente. Esa mañana, Ernesto despertó antes de que sonara el despertador. No recordaba la última vez que se había sentido así, con expectativa, con una especie de cosquilleo en el estómago que no era ansiedad ni miedo, sino una anticipación que casi había olvidado. Lucía llegó puntual y lo ayudó a prepararse. No era un viaje largo, solo unas cuadras hasta la casa de Ramón, pero para Ernesto cada paso se sentía como si estuviera caminando hacia algo más grande que una simple visita. Cuando llegaron, Ramón los recibió con una sonrisa amplia, el tipo de sonrisa que viene con la confianza de quien ha encontrado algo valioso y quiere compartirlo. «Ernesto, me alegra verte. Lucía me contó que quieres probar este método», dijo mientras le daba una palmada en el hombro.
Ernesto asintió, con una mezcla de emoción y escepticismo. Quiero intentarlo, pero te advierto que mi cuerpo ya no responde como antes. Ramón rió con suavidad. ¿Y quién dijo que tiene que responder como antes? Vamos a hacer que responda de la mejor manera posible para ti hoy. Lo llevó a una pequeña área en su patio, donde había una silla resistente y una vara de apoyo. Nada de pesas, nada de equipos complicados. Solo él y su propio cuerpo. Bien, vamos a empezar con lo básico. Esto no es cuestión de fuerza, sino de control. Lo primero que haremos es aprender a pararnos y sentarnos correctamente. Parece simple, pero si lo haces bien, activarás los músculos correctos sin lastimar tus articulaciones. Ramón se sentó con calma en la silla, mostrando cómo distribuir el peso, cómo mantener la espalda recta, cómo empujar desde los talones y no desde las rodillas. Ahora inténtalo tú, dijo con confianza. Ernesto tomó aire y siguió las instrucciones. Bajó lentamente, tratando de imitar cada movimiento, pero en cuanto intentó levantarse, sintió un dolor punzante en la rodilla derecha. Se tambaleó, perdió el equilibrio por un segundo y tuvo que apoyarse en la silla para no caer. «Cuidado, papá», exclamó Lucía, acercándose instintivamente. Ernesto sintió que su rostro se tensaba. Frustración, impotencia, rabia. Había hecho todo tal como le indicaron. ¿Por qué entonces su cuerpo no respondía? Esto no es para mí», murmuró, sacudiendo la cabeza. Ramón no se inmutó. No había juicio en su mirada, solo paciencia. «¿Sabes cuántas veces me pasó lo mismo cuando empecé?», preguntó con una sonrisa tranquila. «Tu cuerpo lleva años moviéndose de una forma que lo ha limitado. No puedes esperar corregirlo en un solo intento». Ernesto cerró los ojos un momento. Sus palabras hacían sentido. Respiró profundo, flexionó ligeramente los dedos de los pies, reajustó su postura y lo intentó de nuevo. Esta vez no fue perfecto, pero fue un poco mejor. El eco de su último intento aún vibraba en su cuerpo. Ernesto permaneció sentado en la silla, con las manos sobre sus muslos, sintiendo cómo su respiración se estabilizaba poco a poco. No había sido perfecto, pero había sido mejor. Y eso, por ahora, tenía que ser suficiente. Ramón se inclinó un poco hacia él, sin perder la calma. «Muy bien, Ernesto. Pero dime, ¿qué sentiste al intentarlo?» Ernesto frunció el ceño, reflexionando. «Sentí que tenía control al principio, pero cuando intenté levantarme, la fuerza se me fue a las rodillas y me dolió». Ramón asintió. «Eso pasa porque tu cuerpo está acostumbrado a moverse de cierta manera, incluso si esa manera no es la mejor para ti. Pero eso lo podemos corregir». Se puso de pie con tranquilidad y le mostró un pequeño ajuste. «Mira esto. En lugar de concentrarte en levantarte con las rodillas, mueve el peso hacia los talones y activa los músculos de las piernas y la cadera. Mantén el pecho erguido y la mirada al frente». Lo hizo con facilidad, sin esfuerzo visible. Ernesto observó con atención, tratando de grabarse cada detalle. Ramón lo miró con una sonrisa. «Ahora tú, pero esta vez, sin prisa. Respira hondo. Siente el peso en tus pies. Hazlo con intención». Ernesto exhaló, fijó la mirada al frente y siguió las instrucciones. Lentamente, trasladó su peso a los talones, contrajo los músculos de sus piernas, sin empujar con las rodillas, se impulsó hacia arriba. No fue perfecto, pero esta vez no sintió el mismo dolor. Lucía, que observaba desde un costado, abrió los ojos con sorpresa. «Papá, lo hiciste mejor». Ernesto también lo notó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su cuerpo le respondía de la manera correcta. Ramón sonrió con satisfacción. «Exacto. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. El truco no es hacer más esfuerzo, es hacer el esfuerzo correcto». Ernesto inspiró profundamente y dejó escapar una risa breve, casi incrédula. ¿Era posible que algo tan sencillo pudiera cambiar tanto? Aún quedaba mucho por mejorar, pero por primera vez en años, sintió que el camino hacia recuperar su movilidad no estaba cerrado. Esa noche, mientras Ernesto se preparaba para dormir, notó algo que lo tomó por sorpresa. Sus piernas no se sentían tan pesadas. No era un milagro, claro. El dolor seguía ahí, aunque más leve. Pero lo más importante no era la ausencia de molestias, sino la sensación de control. Por primera vez en años, sentía que su cuerpo estaba reaccionando de manera diferente. A la mañana siguiente, al levantarse de la cama, repitió en su mente los consejos de Ramón. Peso en los talones, espalda recta, movimiento con intención. Se incorporó con calma y lo logró sin el acostumbrado tirón en las rodillas. Lucía, que entraba a la habitación con una taza de café, se detuvo en seco. ¿Te levantaste sin apoyarte? Ernesto parpadeó. Ni siquiera se había dado cuenta. Creo que sí, respondió, sorprendido. Esa fue la primera señal. La segunda llegó días después, cuando salió a la tienda del barrio.
Siempre hacía el mismo recorrido, deteniéndose cada tanto para descansar. Pero esta vez caminó sin necesidad de hacer pausas. El dueño de la tienda lo miró con curiosidad. «Don Ernesto, ¿qué andamos tomando? Lo veo más fuerte». Ernesto sonrió, casi con orgullo. «No es lo que tomo, es como me muevo». Semanas después, la diferencia era innegable. Su postura había mejorado. Sus pasos eran más firmes, y aunque aún tenía días difíciles, ya no sentía que su cuerpo era un enemigo. Cada vez que se levantaba de la silla con facilidad, cada vez que subía un escalón sin temor a tropezar, cada vez que se veía en el espejo y notaba el cambio, entendía que no se trataba solo de un ejercicio. Era el principio de un nuevo estilo de vida. Aquella mañana, mientras Ernesto caminaba por el parque, notó algo que nunca antes había visto con tanta claridad. Los demás caminaban como lo hacía antes. Pasos arrastrados, espaldas encorvadas, rostros con la misma mueca de molestia que él conocía demasiado bien. Se vio reflejado en ellos. Unos metros más adelante, reconoció a don Roberto, un viejo amigo con quien solía jugar dominó. Estaba sentado en una banca, masajeándose la rodilla con el ceño fruncido. «¿Otra vez te molesta?», preguntó Ernesto, sentándose a su lado. Roberto suspiró. «Cada día peor. Ya ni quiero salir de la casa, pero mi hija insiste en que camine un poco». Ernesto sonrió. Era la misma historia que él había vivido. Yo pensaba igual, hasta que aprendí algo que me cambió la vida. Roberto lo miró con curiosidad. «¿Y qué hiciste?». En lugar de responder, Ernesto simplemente se levantó frente a él, sin esfuerzo, sin dolor. Roberto entrecerró los ojos. «Te veo diferente. ¿Qué estás haciendo?». Ernesto le mostró el movimiento. Con calma, le explicó cómo distribuir el peso, cómo activar los músculos correctos, cómo moverse sin lastimarse. Al principio, Roberto dudó, tal como él lo había hecho, pero con un poco de insistencia, lo intentó. «Recuerda, sin prisa, con intención», le dijo Ernesto. Roberto frunció el ceño, concentrándose, y cuando logró levantarse con menos esfuerzo, levantó la vista con sorpresa. «Carajo», Ernesto rió. «Lo mismo dije yo». Aquel día, todo cambió, porque lo que empezó como una charla con Roberto, pronto se convirtió en algo más grande. Los amigos de la plaza comenzaron a notar el cambio en Ernesto. Se movía mejor, con más confianza, y cuando le preguntaban, él les enseñaba. Uno por uno, fueron probando el ejercicio, y, uno por uno, comenzaron a darse cuenta de que su cuerpo aún tenía fuerza, solo necesitaban aprender a usarla. Las mañanas de Ernesto ya no son las mismas. Antes, despertarse era un recordatorio constante de lo que su cuerpo ya no podía hacer. Ahora, es una oportunidad para ver hasta dónde puede llegar. Cada día, repite el ejercicio con naturalidad, no porque deba hacerlo, sino porque quiere. Lo disfruta, lo siente como parte de su rutina, como lavarse la cara o tomar su café. Pero lo más sorprendente no es su propio cambio, es el cambio que ha visto en los demás. En la plaza, en el parque, en la tienda, ya no es solo quien camina con más confianza. Roberto también, y Marta, y José. Uno por uno, sus amigos han comenzado a moverse diferente. No solo en el cuerpo, sino en la actitud. El otro día, un joven se les quedó viendo mientras hacían sus ejercicios en la plaza. «Oiga, don Ernesto, ¿qué hacen todos ahí juntos?», preguntó con curiosidad. Él solo sonrió. «Nos estamos demostrando que la edad no nos dice qué podemos hacer. Nosotros se lo decimos a la edad». El muchacho rió y siguió su camino, pero Ernesto se quedó pensando. Nunca había querido dejar un legado. Nunca se había visto como un maestro o como alguien que pudiera cambiar la vida de otros. Pero ahora lo veía claro. No se trataba solo de mover el cuerpo. Se trataba de moverse con propósito, de vivir con intención. Y mientras miraba a su alrededor, viendo a sus amigos caminar con más seguridad, entendió algo. Su historia no terminaba aquí. Apenas estaba comenzando. Clic en el video que te están recomendando ahora.